Bueno, el día de hoy estamos aquí presentes junto con el Servicio de Hematología del Hospital de Mayo. Tenemos el honor de tener como ponente el día de hoy, el doctor Álvaro Tapia Rondán. Él es médico epidemiólogo. Él ha sido metodólogo del Instituto de Bases de Tecnologías en áreas de IETS y de salud, y del área de dirección de guías de práctica clínica. Actualmente él ha publicado más de 80 artículos originales en diversas áreas, incluyendo medicina basada en evidencia, educación médica, recursos humanos en salud y salud sexual y reproductiva. Actualmente se desempeña como investigador en la Universidad San Ignacio de Loyola y como docente en Evisalud y diversas universidades peruanas. Gracias, Álvaro, por acompañarnos el día de hoy y bueno, te doy paso. Genial, gracias Rafael por la invitación a los presentes y a los que están también por el grupo o por la página de Facebook de Evisalud. Bueno, ahora lo que quisiera es hablarles primero un poco sobre lo que es medicina basada en evidencias en términos más generales y luego pues ya vamos un poco a las preguntas o dudas que se puedan tener, ¿no? Entonces, esta primera parte es un poco más teórica. Gracias por la presentación también, Rafael. Bueno, mi nombre es Álvaro Tapia Rondán, médico epidemiólogo. He estado laborando algunos años en el área de guías de práctica clínica. Y bueno, esos son mis potenciales conflictos de interés. Las diapositivas creo que las he pasado por el chat, si no lo hago luego. Y bueno, no tengo o no he tenido tampoco ningún financiamiento de la industria farmacéutica. Y bueno, para comenzar, pues quisiera hablar un poco sobre un personaje un poco peculiar llamado Archibald Cochrane, ¿no? Que tal vez ahora nos suene más como una institución que se llama Cochrane, ¿no? Y esa historia inicial pues se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, una época bastante trágica, donde en un campo de concentración de prisioneros, uno de los prisioneros es él, Archibald Cochrane, que era médico, pero también era prisionero ahí, así que le encargan pues que cuide la salud de los demás prisioneros, ¿no? Y nota que los prisioneros, varios de ellos sufren de edema en las piernas con ampollas, algo que él nunca había visto antes, ¿no? Y bueno, es una foto de él en esa época, y se pregunta, ¿será esta una deficiencia vitamínica o será algo más, ¿no? No tenía muchos datos, no tenía PubMed, no tenía nada para averiguar y no sabía lo más práctico, lo más importante, cómo manejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él escoge 20 prisioneros con esta condición y los divide en dos grupos, intentando que los dos grupos sean lo más similar posible. No es algo aleatorizado, pero intenta que los dos grupos sean lo más similar posible. Consigue por el mercado negro vitamina C para darle a 10 de ellos de un grupo y al otro grupo le da el Marmite o Marmite, que es un tipo de mantequilla que se consumía bastante en esa época, creo que aún se consume hasta ahora. Es muy rica en vitamina B12. Entonces él lo que quiere hacer es ver si es que es algo vitamínico, con qué vitamina podría mejorar, ¿no? Luego de algunos días comienza a ver mejoras y finalmente pues él apunta muy cuidadosamente sus hallazgos y se da cuenta que el grupo que había recibido Marmit luego de algunas semanas ya casi no tenía estos edemas en las piernas. El grupo que tenía vitamina C, sí, todos aún tenían esto, ¿no? Entonces concluye que lo que estábamos viendo aquí era una deficiencia de vitamina B12 y que se necesitaba dar este suplemento o esta mantequilla por ahora a los prisioneros, ¿no? Comienza a conversar con los médicos alemanes para ver si es que esto era posible y pues luego de mucha insistencia le aceptan que sí, ¿no? Que su estudio había sido, aunque hecho en condiciones precarias y siendo prisionero, había sido un estudio lo suficientemente creíble como para comenzar a dar esa intervención, ¿no? Entonces, eso nos abre una pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo sabemos si cierta intervención funciona?
Y esta respuesta no ha sido la misma a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, posiblemente en el futuro la respuesta tampoco sea la misma que ahora, ¿no? Y bueno, aquí resumiendo miles de años de evolución del pensamiento y lógica humana, pues tenemos cuatro fases, ¿no? La primera fase sería en la cual teníamos un pensamiento más mágico-religioso, ¿no? Que planteaba siempre una explicación mágica, ¿no? La de chamán, por ejemplo, que nos decía, ah, mira, el paciente se enfermó porque le lanzaron una maldición o porque algún dios está enojado y por tanto necesita algo que cambie a este dios, sacrificios, rezos, etcétera, ¿no? Era algo que gracias al poder del efecto placebo y gracias a muchas casualidades y muchas cuestiones, pues se mantuvo durante mucho tiempo. Mal que bien, desde Hipócrates y otros médicos como los egipcios y otros, pues esto fue cambiando a un grado de experimentación. Pero recién, más o menos por el año 1620, cuando Francis Bacon publica el Novum Organum, pues ya entramos al inductivismo. ¿Qué es lo que propone Francis Bacon en el inductivismo? Ya, que tenemos que observar atentamente y plantear generalizaciones, o sea, inducciones. Es decir, que si observamos sistemáticamente que al darle cierta planta o al darle cierto fármaco a los pacientes, estos mejoran y apuntamos de la manera más concienzuda estos datos, pues podemos sacar una teoría. Y esa teoría es que esta planta es útil, ¿no? Entonces, esto que ahora nos parecería tal vez algo obvio para esa época en la cual el pensamiento holístico era el predominante, pues fue algo bastante disruptivo, ¿no? Entonces decían, entonces a partir de casos individuales podemos proponer teorías. Eso era algo bastante nuevo. Sin embargo, tenía todavía ciertas falencias, ¿no? Entonces nos adelantamos más y ya para 1934 Karl Popper, uno de los padres del positivismo actual, publica La lógica de la investigación científica, ¿no? En la cual ya no solamente habla de proponer teorías, sino que estas teorías van a tener que ser falseables, o sea, refutables. ¿Qué significa esto? Que si bien tú ves que los que están recibiendo plantas están mejorando, existen otras explicaciones, ¿no? Puede ser el efecto placebo, puede ser que en verdad no esté mejorando, sino que te estén mintiendo, puede ser que los que hayan empeorado realmente se hayan ido y no los hayas podido seguir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como existen explicaciones alternas, tengo que hacer experimentos que descarten dichas explicaciones alternas, ¿no? Ese término tal vez de hipótesis alterna nos suena, porque a la par con Karl Popper, pues Fisher comienza a revolucionar la parte estadística y comienza a permitir, ya con modelos estadísticos, comenzar a testear hipótesis nulas, ¿no? Entonces, como que ambas cuestiones se encontraron fortuitamente y dieron lugar a la epidemiología y la bioestadística actuales, para poder determinar si es que realmente algún fármaco funciona o no, ¿no? Sin embargo, faltaba un poquito de sistematización a esto ya en el área de la medicina, ¿no? Y es así que comienza la era de la medicina basada en evidencias, ¿no? Ya hemos visto a uno de sus grandes impulsores, Archibald Cochrane, que habla de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Que ya tenemos que basar nuestras decisiones en ensayos clínicos aleatorizados. Y el padre de la medicina basada en evidencias, Gordon Gallup, nos habla también de, ok, tienen los ensayos, pero necesitas revisiones sistemáticas que condensen los resultados de todos estos ensayos y te den un resultado general, ¿no? Y también necesitas un marco de toma de decisiones. Es decir, ya tienes tu revisión sistemática, tus metaanálisis, ¿cómo vas de ahí, de esa evidencia, a la decisión? Necesitas un marco de toma de decisiones. Entonces establece o ya construye sobre los cimientos previos toda una lógica de toma de decisiones basadas en evidencias, ¿no? De hecho, la historia de la medicina basada en evidencias es bastante bonita. Hay una página web que está en James Lindley Library, ¿no? James Lind Library, que tiene un flujo de los momentos históricos de la medicina basada en evidencias. Uno lo va pasando, le va haciendo clic y ahí se va enterando de qué fue lo que pasó. Y aquí un pequeño lapsus, una pequeña pausa para
recordar esto que, ok, ¿por qué realmente necesito ensayos clínicos aleatorizados? ¿Por qué no puedo simplemente dar fármacos por plausibilidad biológica? Que es más o menos el chip con el que salían los profesionales de la salud hace unos 50 años, ¿no? Y bueno, ahora también en muchos países, lamentablemente aún. ¿Y a qué se refiere esto, no? Hay fármacos que se pueden proponer para una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, para diabetes, para COVID, para hemofilia, propones algunos fármacos, por ejemplo. Y estos fármacos tenemos que ver que tengan plausibilidad fisiopatológica, es decir, que realmente haya una vía fisiopatológica que explique un potencial mecanismo de acción, ¿no? Como que, este fármaco interactúa con esta célula y esto comienza esta cascada que luego de tantos pasos va a terminar en que el paciente se recupere. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa usualmente? Cuando tenemos los fármacos que ya cumplen con una plausibilidad fisiopatológica, lo que hacemos es someterlos a estudios preclínicos, que son in vitro y en animales, y si esos fármacos resultan positivos, o sea, resulta que sí, parece que funcionan en esos estudios preclínicos, recién pasan a los ensayos clínicos. Y aquí hay una estadística muy interesante de la FDA, que te dice que de cada 100 fármacos que comienzan ensayo clínico fase 1, recordemos que fase 1 es el primero, el inicial, ¿no? Solamente 70 pasan a fase 2, ¿no? 30 se quedan acá porque eran muy, muy dañinos. En fase 2, de los 70 que estaban, solamente 23 pasan a fase 3. Los otros, pues, se quedan porque no parecía que demostrara muchos beneficios o porque parecía que causaba más daños que beneficios. Y de esos 23 que comienzan fase 3, solo 7 terminan fase 3 y ya comienzan a poder comercializarse. Y de estos 7, ya luego cuando se hace la vigilancia, luego de su uso masivo, algunos son retirados, es decir, puede que sean menos los que realmente funcionen, ¿no? Entonces, si solamente nos dejamos guiar por la plausibilidad fisiopatológica, pues de cada 100 fármacos que tienen plausibilidad fisiopatológica y estudios preclínicos favorables, solamente 7 realmente van a funcionar, ¿no? Y esa es una cuestión grave porque hace que vamos a poder dar muchos fármacos, y aquí no solamente hablo de fármacos, sino también de intervenciones en general, ¿no? Muchas intervenciones que no tengan ningún beneficio y que es más, pueden causar más daño. Haciendo una matemática simple, ¿no? Si de cada 100, 7 pueden tener algún beneficio, entonces de cada 14 más o menos uno tendría algún beneficio, ¿no? Entonces, si nosotros cogemos 14 fármacos, por ejemplo, prometedores, y se lo damos a un paciente con COVID-19, que son uno de los temas en los cuales hemos estado más involucrados los últimos años, entonces con suerte uno va a tener beneficios, que tal vez disminuye un poquito los síntomas o algún beneficio de mortalidad si es que tenemos mucha suerte. Pero los 14 van a tener efectos adversos. Algunos de ellos van a ser peligrosos, van a haber interacciones entre ellos, como sucedió por ejemplo con hidroxicloroquina con acitromicina, ¿no? Y pueden aumentar más bien la mortalidad, ¿no? Entonces es muy probable que el daño ocasionado por esos 14 fármacos supere grandemente al beneficio potencial de un solo fármaco, ¿no? Entonces, esto que ya ha sido plasmado en varios estudios previos que han analizado cómo los estudios preclínicos funcionan luego cuando ya pasan al área de ensayos clínicos, ¿no? Todo esto ya se ha concluido de que realmente usar fármacos sin ensayos clínicos aleatorizados es potencialmente muy peligroso. Entonces, ¿qué es la medicina basada en evidencias? Les mencionaba que ya luego, desde los 50, 60, Cochrane y otras personas comienzan a hablar de la necesidad de basar las decisiones en ensayos clínicos aleatorizados y estudios de buena calidad, ¿no? Entonces, comienza a usarse ese término recién desde los años 90, ¿no? Luego de que esto crece poco a poco, el término de medicina basada en evidencias comienza a usarse y tiene como uno de sus grandes bastiones la Universidad de McMaster, al sur de Canadá, en Hamilton. Y recién en el año 1996 pues se cristaliza la primera definición formal de medicina basada en evidencias. En este estudio, en este artículo súper famoso de qué es y qué no es la medicina basada en evidencias, ¿no? Publicado entre Oxford y la Universidad de McMaster, ¿no? Que te dice básicamente una definición que hasta ahora sigue relativamente vigente, ¿no?
que la práctica de la medicina basada en evidencias significa integrar, ¿qué cosa? La expertise clínica individual con la mejor evidencia disponible luego de una revisión sistemática. Aquí ya incluso están hablando de revisiones sistemáticas. Esto luego ya cuando se aterriza a la práctica se compone en tres principios, ¿no? Los famosos tres principios de la medicina basada en evidencias, ¿no? ¿Cuáles son? Evidencia científica por un lado, pero también tenemos al juicio clínico y a los valores y preferencias de los pacientes. Y eso tal vez lo hayamos visto varias veces, pero creo que todavía hay mucha confusión sobre qué significa cada uno. Y hay que verlo con un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si estamos decidiendo entre darle a nuestro paciente un fármaco llamado el fármaco A, vía oral, ¿no? O el fármaco B, intramuscular, para dolor postquirúrgico? Entonces vamos a someter a nuestro paciente a una cirugía y tenemos que decidir si luego de la cirugía le damos el fármaco A vía oral o el fármaco B intramuscular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica? Ya los estudios hechos en otros pacientes, ¿no? Muestran que el fármaco A, que es vía oral, tiene más beneficios que el fármaco B. Entonces el fármaco A parece ser mejor, aunque sea vía oral, ¿no? Pero luego vamos, ya. ¿Qué te dice el juicio clínico? Entonces, mira, los pacientes como este paciente que va a ser sometido a este tipo de cirugía, suelen vomitar, no sé, en las 24 horas posteriores a la cirugía. Por tanto, si le doy un fármaco vía oral, potencialmente lo va a vomitar. ¿Ok? Es algo que no te daba la evidencia científica porque la evidencia estaba en otro grupo de pacientes, ¿no? Entonces necesitabas tu juicio clínico para poder entender y contextualizar bien la evidencia científica. Pero falta un punto, los valores y preferencias de los pacientes. Es decir, puedes hablar con este paciente puntual y el paciente te puede decir que no le agrada mucho las inyecciones, pero que puede tolerar recibirlas, ¿no? Otro sería el caso si el paciente se niega rotundamente a usar inyecciones. Otro sería el caso si tenemos efectos adversos distintos y el paciente no quiere un efecto adverso del fármaco que vamos a dar vía intramuscular, ¿no? Entonces, esto también tiene que integrarse en la toma de decisiones y aquí en el medio entonces tenemos la práctica de medicina basada en evidencia. Esto suena bien, bien bonito hasta ahora, ¿no? Pero ahora vamos a caer a, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y para eso lo que se ha estructurado son 5 pasos. 5 pasos que hay que cumplir, ¿no? Primero, establecemos qué pregunta es la que queremos responder. Luego hacemos una búsqueda sistemática de la evidencia. Luego evaluamos la evidencia, o sea, hacemos lectura crítica. Luego aplicamos, o sea, ya tomamos una decisión, para lo cual hacemos una toma de decisiones compartidas con el paciente, idealmente. Y finalmente revisamos los resultados en el paciente. ¿Por qué? Porque puede que justo en este paciente no haya sido beneficioso este manejo que le estoy dando, ¿no? Y también revisamos la nueva evidencia que va saliendo, ¿no? Sobre todo en enfermedades en las cuales la evidencia cambia grandemente porque se están haciendo muchos ensayos, ¿no? Entonces, a ver, esos serían los 5 pasos. Por ejemplo, para el paso de pregunta, la idea es transformar una pregunta clínica en una pregunta pico, ¿no? Por ejemplo, si mi pregunta clínica es, ¿debería brindarle hidroxicloroquina a los pacientes hospitalizados con COVID-19? La voy a transformar a este famoso formato que es el formato pico. P de población, pacientes con COVID-19, I de intervención, hidroxicloroquina debería decir aquí, perdón. C de comparador, que es el grupo que no recibe hidroxicloroquina. Y O de outcome, que son todos los beneficios y todos los daños. Entonces, este formato pico me permite entender qué tipo de estudios voy a buscar. Voy a buscar estudios que hayan tenido como población esta y en ellos hayan comparado un grupo que recibe hidroxicloroquina con otro grupo que no recibe hidroxicloroquina. Y hayan visto todos los beneficios y todos los daños de la hidroxicloroquina. Luego vamos a búsqueda. Y este creo que es uno de los pasos más mal interpretados porque usualmente tenemos una idea un poco distinta, ¿no? Primero tenemos que entender qué cosa vamos a buscar. Vamos a buscar estudios, o sea, ensayos clínicos aleatorizados o revisiones sistemáticas. Allá, podemos ir a bases de datos. PubMed, Scopus, Embase, Cielo, etc. Tal vez no, tal vez queremos buscar revisiones nada más. Podemos ir a Cochrane,
o a las revisiones de OPS, si es sobre algo de COVID, ¿no? O a otras iniciativas que hacen revisiones para ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para COVID también hay una iniciativa LOVE y hay otras más, ¿no? Lo que queremos buscar son guías. Igual podemos usar el buscador de guías de la OMS, podemos usar otros buscadores de guías de práctica clínica como Trip Database, o podemos dirigirnos a instituciones que hacen guías de práctica clínica de calidad, como NICE, ¿no? O por último, si lo que queremos son fuentes rápidas, tenemos, por ejemplo, UpToDate, Dynamed y otras más. Entonces, aquí el truco está en saber cuándo usar cada uno y cómo le saco el máximo provecho, ¿no? Si es una intervención nueva, por ejemplo, posiblemente tenga que buscar estudios más que guías, porque tal vez todavía no haya guías, ¿no? Si es algo en lo cual hay mucho conflicto en cuanto a la parte económica, mejor busco guías que hayan evaluado la costo-efectividad, ¿no? Si es algo que no es tan complejo, ya puedo irme para fuentes rápidas, ¿no? Aunque sé que esas muchas veces fallan, ¿no? Y así. Luego viene la parte de la lectura crítica, ¿no? Y aquí sí uno ya... y aquí es creo donde se necesitan la mayor cantidad de competencias, ¿no? Al final vamos a ver una pequeña lista de las competencias que se necesitan. Pero aquí necesitamos, por ejemplo, entender qué es error sistemático, qué es error aleatorio, qué es riesgo de sesgo, cómo interpretar los intervalos de confianza, qué hacer con los conflictos de interés del estudio, cómo interpretar y entender los análisis de subgrupo, que es un tema en el cual hay siempre bastante controversia, ¿no? Cómo interpretar las medidas de efecto, por ejemplo, el RR, OR, diferencia de medias, riesgo atribuible, que es súper útil, ¿no? Cómo entender los gráficos del ensayo clínico o del metaanálisis, ¿no? Cómo se hace un control de confusores, etc. Pero algo que usualmente sucede es esto. Comienzan a salir primero estudios pequeños y deficientes sobre algún fármaco, alguna intervención, que muestran supuesto beneficio, ¿no? Entonces vemos al fármaco así, ¿no? Como Hulk, como Thor, ¿no? Como que este fármaco potencialmente sea nuestra salvación. Pero cuando salen los estudios más grandes y mejor hechos, este primer beneficio, digamos que era supuesto, ya es desmentido. Y eso pasa casi siempre y pasa ha pasado con una gran cantidad de fármacos y de otras intervenciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no hacemos una lectura crítica y caemos creyendo que estos estudios ya están publicados pero están muy mal hechos y creemos en sus conclusiones, potencialmente igual vamos a hacer más daño que beneficio al paciente. Luego viene aplicación, que es ya tomar la mejor decisión combinando tres cosas, las que ya hemos visto. ¿Cuáles son? La evidencia científica, el juicio clínico y los valores y preferencias de los pacientes. Y para eso hay un término que se usa bastante, que es el de toma de decisiones compartidas o shared decision making, ¿no? Que es primero una filosofía y luego una metodología de cómo tomar decisiones, ya no solamente del médico como ente paternalista vertical, sino decisiones que realmente involucren al paciente, porque lo que es mejor para un paciente A puede no serlo para un paciente B, y no solamente en términos clínicos, sino en términos de lo que el paciente desea y lo que el paciente valora. Y por último, evaluación, ¿no? Que como les comenté tiene que ver con que si hay nueva evidencia relevante o si es que el paciente está realmente respondiendo al tratamiento, ¿no? Y ahí vamos a tener que ver si cambiamos o no cambiamos, ¿no? Ya nos decían en la antigua Roma que errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico, y ahora sabemos que errar es inevitable muchas veces, pero perseverar en el error, a pesar de que los estudios nos sugieren que estamos haciendo más daño que beneficio, es diabólico, nuevamente. Bueno, para cerrar este tema, hay aquí un término bien interesante que es el complejo de Dios y otro que es la humildad epistémica, ¿no? Un poco rimbombantes tal vez, ¿no? Este complejo de Dios es creer que sabes algo cuando en realidad no lo sabes, solamente lo supones, ¿no? Y se ve bastante, ¿no? Ahora hemos estado en elecciones en Perú y pues hemos visto lo que se ve en todos los países en elecciones, ¿no? Los políticos salen dándose una imagen de infalibilidad, ¿no? De que no van a fallar, de que tienen la solución, ¿no? Pocos hay que dicen, mira, tenemos estos planes, pero probablemente fallen, y cuando fallen, pues tendremos otros, ¿no?
y vamos a ir actuando de acuerdo a la evidencia que se va recolectando, ¿no? No, solamente estar diciendo, esta es la solución y yo la tengo, yo lo sé y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Y nos pasa también a los médicos, ¿no? Podemos decir, ah, mira, yo creo que este fármaco sí sirve, o yo creo que esa es la mejor intervención para el paciente. Y a veces no lo dudamos mucho y ya, actuamos, ¿no? Sin embargo, ¿sabemos realmente en qué se basa la práctica clínica que estamos ejerciendo actualmente? ¿O en qué se basa esta decisión que estoy tomando? Y a veces no, ¿no? A veces simplemente hay un complejo de Dios sin tener una mirada amplia y escéptica de qué es lo que está pasando detrás de esta decisión. Y el término un poquito opuesto es la humildad epistémica, ¿no? El complejo de Dios es, por ejemplo, decir, mira, le he dado este fármaco a 20 pacientes y todos han mejorado. Así que estoy seguro que funciona. La humildad epistémica es una cuestión más positivista, ¿no? Más sensacionista, ¿no? Decir, ok, le he dado este fármaco tal vez, o conozco que un colega le ha dado a 20 personas y todas han mejorado, pero podría haber otras explicaciones, ¿no? Podríamos estar cayendo en un sesgo de confirmación, efecto placebo, regresión a la media, etcétera, 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 ¿no? Además, ya revisando la evidencia, los ensayos clínicos no encuentran beneficios, pero sí encuentran daños, ¿no? Entonces, ya, tenemos que abrazar aquí algo que se llama incertidumbre. Y eso es bastante difícil, ¿no? Es mucho más fácil movernos creyendo que estamos haciendo lo correcto que movernos en un mar de incertidumbres, porque no podemos estar dudando todo el tiempo de todo. Dicho sea de paso, la incertidumbre no vende, ¿no? Si alguien te dice, yo sé cómo curar y estoy 100% seguro, pues va a haber un colón ahí, ¿no? Y si alguien te dice, no, mira, que los ensayos clínicos, que esto, que lo otro, y esto puede ser bueno, pero hay algo de incertidumbre y todo esto, pues no, nadie quiere escuchar que realmente haya dudas. Porque es incómodo admitir que basamos parte de nuestra práctica médica en evidencia poco confiable, ¿no? No queremos que duden de nuestras opiniones y decisiones, y no es fácil aceptar que tenemos que cambiar alguna práctica. De hecho, es doloroso, ¿no? Sobre todo si es que en un punto nos damos cuenta que no hemos hecho lo más beneficioso para el paciente, porque tal vez creíamos con la evidencia hasta ese momento que lo que estábamos haciendo estaba bien, ¿no? Pero bueno, siempre hay parte de la práctica clínica que va a cambiar, ¿no? Ya decían esas reglas de dedo, que cada 5 años, por lo menos un 20% de la práctica médica va a cambiar, ¿no? La cuestión es saber qué 20% es el que está cambiando, de cuál no me estoy enterando y de cuál sí. Y aquí pues volvemos a otra aventura de buen Cochrane, ¿no? Acabada la Segunda Guerra Mundial, felizmente Cochrane fue liberado, comenzó una revolución, comenzó a empujar este tema de hacer ensayos clínicos y pues se enfrentó bastante al status quo médico de esa época, ¿no? Como está pasando aún hasta ahora. De hecho, hay mucho status quo médico que no termina por convencerse de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una época hizo este análisis, Archibald Cochrane, ¿no? Se hizo esta pregunta: ¿dónde deben recuperarse los pacientes luego de un infarto? ¿En un hospital, como usualmente se hace, o en su casa, ¿no? Tenía una hipótesis de que podría ser que su casa tenga algunos beneficios, ¿no? Entonces presenta esto ante los grupos de expertos clínicos, sobre todo cardiólogos, y ellos le dicen, mira, nosotros ya sabemos que es mejor en el hospital, porque pues aquí estamos nosotros, y aquí tiene tales ayudas, enfermeros, todo, y ya, ¿no? Es imposible que sea mejor en su casa, ¿no? Entonces lo que hace Cochrane es un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? De hecho tiene bastantes trabas para hacerlo, ¿no? Toda la comodidad estaba ahí atrás, ¿no? Porque muchos aducían que no era ético, ¿no? Porque ellos ya sabían que lo mejor era que el paciente se quede en su hospital, ¿no? Luego de un tiempo, pues le exigen a Cochrane que les presente análisis preliminares. O sea, no todavía los finales, porque faltaba para que se concluya el estudio. Y Cochrane dice, ya, ok, les voy a presentar los análisis preliminares. Y les presenta los análisis preliminares.
le dice, mira, todavía no hemos acabado con el estudio, así que esos análisis son solamente anecdóticos, ¿ok? No le da mucho caso, pero bueno, como me los han pedido, acá está. Ya. ¿Qué dice? Estos resultados preliminares no son estadísticamente significativos, pero que nos muestran que la mortalidad parece ser menor en el grupo que se fue al hospital, ¿no? Perdón, en el grupo que se quedó en el hospital, ¿no? Que era justo lo que los cardiólogos habían dicho que era así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ya te lo hemos dicho, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la razón, ¿no? Entonces, este ensayo tiene que detenerse. Aunque todavía no haya concluido con el tamaño de muestra requerido, nada, este ensayo tiene que detenerse, ¿no? Y bueno, Cochrane espera a que se calmen todo y le dicen, ya, miren, es muy interesante porque lo que les he mostrado son los resultados al revés. O sea, les he cambiado los nombres de las columnas, ¿no? Y lo que nos muestran hasta ahora los resultados es que los pacientes parecen tener menor mortalidad en su casa que en el hospital, ¿no? Entonces les preguntan, ¿no?, a los cardiólogos, ¿deberíamos entonces parar el ensayo como ustedes lo acaban de sugerir? Y ya que todos los pacientes vayan a su casa, ¿o deberíamos completar el ensayo, ¿no? Supongo que habrán pasado algunos minutos de silencio luego de eso, porque claro, acá se nota de una manera bastante burda, bastante clara, que pues había una opinión a priori no sustentada en ninguna evidencia, ¿no? Y cuando alguien te muestra una evidencia que supuestamente apoya tu sesgo a priori, vas a apoyar esa evidencia, ¿no? Pero cuando te muestran evidencia contraria, ahí sí te vas a quedar mucho más escéptico, ¿no? Entonces, la idea del escepticismo va justo por ser escéptico en todo momento, ya sea que tú creas en cierto tratamiento o no, o ya sea que lo hayas aplicado o no. Entonces, no contaba con su astucia. Archibald Cochrane luego se convierte en una figura tan importante, sobre todo a nivel simbólico, que pues en honor a él se crea la colaboración Cochrane, que es una de las más grandes que hace revisiones sistemáticas a nivel mundial, ¿no? Y ayuda a varios países en lo que es toma de decisiones. Entonces, para acabar con esta exposición introductoria, ¿qué competencias necesito para practicar medicina basada en evidencias y cómo la desarrollo? Hay un artículo muy interesante que es lo pueden buscar de ahí, que es sobre competencias básicas para la práctica basada en evidencias para profesionales de la salud, ¿no? Ojo, algo así que me olvidé mencionar desde el inicio es que este término de medicina basada en evidencias no solamente es para médicos, ¿no? Es para todos los profesionales de la salud. El término medicina en este concepto pues abarca todo, nutrición, psicología, enfermería y un largo etcétera, ¿no? Porque todas esas decisiones necesitan evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué te ponen como competencias básicas, ¿no? De hecho, te dan una lista bastante más larga, acá lo he condensado en algunos puntos que son los más importantes, ¿no? Dicen, como competencias básicas tienes que entender medicina basada en evidencias, su razonamiento, su filosofía, sus ventajas, limitaciones y los tipos de estudio. Y luego, si se dan cuenta, se va a cada uno de los 5 pasos de la MBE, ¿no? Primero, en cuanto a la pregunta, tienes que poder hacer distintos tipos de pregunta en los distintos formatos que hay, ¿no? ¿Cómo es una pregunta de tratamiento? ¿Cómo es una de diagnóstico? ¿Formato PTO? ¿Una de pronóstico? ¿Una de etiología? ¿No? ¿Cuáles son sus diferencias y cuándo usar cada una? Luego búsqueda, buscar adecuadamente la evidencia primaria y la evidencia previamente evaluada o pre-appraised, ¿no? Que son como las que hemos visto, guías de práctica clínica, fuentes de consulta rápida como UpToDate son pre-appraised, ¿no? Entonces, ¿cómo la buscas y cuándo haces cada búsqueda? Luego, lectura crítica y entender todo lo que hemos visto antes, ¿no? Error sistemático, aleatorio, riesgo de sesgo, intervalos de confianza, conflicto de interés, análisis de su grupo, medidas de efecto, gráficas, control de confusores, etc. Luego viene la parte de aplicar. Para ello lo que necesitas es entender lo que es la certeza de la evidencia. Y eso tiene mucho que ver con la metodología Cochrane para evaluar la certeza de la evidencia. Metodología Gray para evaluar la certeza de la evidencia. Luego entender los riesgos individuales. Es decir, tú tienes un RR, por ejemplo, en un metaanálisis, pero esto ¿cómo lo vas a transportar a tu paciente?
Ya tienes que convertir ese RR a un RA o a un NNT para tu paciente puntual, o sea, de acuerdo a las características de tu paciente, por ejemplo. Luego, realizar un proceso de toma de decisiones compartidas con el paciente, ¿no? El famoso Shared Decision Making. Y en el último aspecto de evaluar, las competencias son reconocer barreras de aplicar la evidencia a un individuo, o sea, reconocer en qué pudo fallar tu razonamiento al aplicar un estudio de vacunas para COVID hecho en Estados Unidos a la realidad peruana, por ejemplo. ¿Y cómo verificar ello? Realizando revisiones del estado del paciente. O sea, entonces, ¿cómo realmente sé que está funcionando con mi paciente? O si lo he aplicado para mi población, ¿cómo realmente sé que está funcionando para mi población lo que supuestamente funcionaba para otros? Entonces, les sugiero que revisen este articulito, es en verdad bastante instructivo de acuerdo a qué competencias se deberían obtener, ¿no? Y pues, ¿dónde comenzamos a obtenerlas, ¿no? Les sugiero también este artículo, es un artículo que publicamos con Sergio Goicoechea, justo en cuanto comenzó todo esto de la pandemia de COVID-19 y pues vimos todos esos manejos a nivel no solamente de profesionales de la salud, sino del mismo Ministerio de Salud en Perú, no basados en evidencia, sino en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces publicamos un articulito en el cual hemos resumido casi todo lo que está aquí y varias cosas más, sobre toma de decisiones clínicas basadas en evidencias durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Que es una introducción para todo lo que tiene que ver con toma de decisiones clínicas basadas en evidencias, ¿no? Lo buscan con ese nombre, están en Acta Médica, ahí lo pueden leer. Y aquí hay otros recursos, ¿no? Dos libros que les recomiendo bastante. Es uno, a nivel básico, Cómo leer un artículo científico de Trisha Brinhal. Es un artículo que te lleva de la manito desde el inicio, pero es un libro que te lleva desde el inicio y te dice desde qué es un artículo y poco a poco te va construyendo cómo leer cada tipo de artículo. El otro clásico es la guía para el usuario de la literatura médica, ¿no? User's Guide to the Medical Literature, aquí es con Literature, de Gordon Gallo, del padre de la medicina basada en evidencias. Que es un libro que ya va más allá, digamos, es más intermedio, va más allá de solamente leer, ya va al tema de ya has leído bien, ahora, ¿cómo tomas una decisión? Y es un libro para clínicos, no es para metodólogos, así que es bien amigable también. Y vimos ahorita sobre todo su parte en la que habla sobre la filosofía de la medicina basada en evidencia, la teoría del conocimiento y otras cuestiones por ahí. Luego, si ustedes ya tienen más campo en el área estadística y epidemiológica, ya podrían consultar algunas fuentes metodológicas, ¿no? Que son básicamente, las básicas son los dos handbooks, los dos manuales. El manual GRADE, que es del grupo GRADE, que es encabezado por Gordon Gallo, ¿no? Sobre cómo tomar decisiones basadas en evidencias, que ya no es tan simple como los anteriores, que ya es más metodológico. Hay bastante matemática y bastante epidemiología por ahí mezcladas. Y el manual de Cochrane de cómo realizar revisiones sistemáticas, ¿no? Que te sumerge al mundo de las revisiones sistemáticas y de cómo evaluar si un estudio está bien hecho o no. También hay cursos, en español no hay muchos, aquí están básicamente los de español, en inglés hay algunos más, ¿no? Uno básico es el Evidence Essentials de Cochrane, un curso gratuito. Entra a este link y son 4 horas y ya te lo puedes terminar. Te hacen un repaso desde el inicio de qué es medicina basada en evidencias. Y está dirigido incluso a público general, ni siquiera para personal de salud, así que uno puede manejarse por ahí fácilmente, ¿no? Luego, hay cursos de introducción a medicina basada en evidencias que se han estado haciendo en los últimos meses, ¿no? Hay uno de Cochrane México, aquí les dejo el link, que hace un curso bastante bueno de medicina basada en evidencias. Uno que hace Felsocem también, que lo ha terminado hace poco. Y yo creo que ha hecho Socimed, ¿no? Los dos son entidades de estudiantes de medicina y es genial que los estudiantes estén tomando la batuta de esto, ¿no? Nos habla, ojalá, de un tan necesario cambio generacional para estas cuestiones, ¿no? Entonces son 2 cursos bien completos sobre la parte introductoria de medicina basada en evidencias, ¿no?
hay un diplomado de la Universidad Católica de Chile, que ahora felizmente es virtual. Una de las pocas ventajas de la pandemia es que ahora las cosas son más virtuales, ¿no? Dejo también el link, creo, el de este año, si no me equivoco, ya comenzó, pero bueno, no sé, creo que comienza otro a fines de año o el próximo año, pero por ahí lo pueden revisar, ¿no? Y bueno, nosotros hemos creado con algunos compañeros hace ya algunos años una iniciativa llamada Salud, donde también brindamos cursos sobre estos temas, ¿no? De hecho, hemos llegado hace poco a los 1000 alumnos, así que esto realmente no pensábamos que íbamos a llegar a tanto. Pero genial, porque nos ha dado bastante ánimo para poder seguir con este tema, ¿no? Actualmente tenemos 2 cursos, uno de búsqueda y lectura crítica de ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas, que eso está orientado a la toma de decisiones, y otro que es búsqueda y lectura crítica de guías de práctica clínica, también orientado a la toma de decisiones, ¿no? Digamos que el primero es básico intermedio y el segundo es más intermedio. Y estos meses ya van a salir dos cursos más, uno de lectura crítica de estudios diagnósticos y otro de lectura crítica de estudios económicos, ¿no? Cualquier cosa nos pueden ver por la página de Facebook de Elizalde. Bueno, esta era la introducción. Creo que se me fue un poco de tiempo, pero era la introducción sobre el tema de medicina basada en evidencia. No sé si sobre esto tienen alguna duda, alguna consulta o algún tema para poder conversar.